Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Desenmascarando falsas doctrinas. Hoy en estos días vemos carencia de la sana doctrina. En muchas iglesias ya no hay sana doctrina. En muchas iglesias se mete al mundo adentro de la iglesia. Se mete la apostasía, la paganería, se mete la desobediencia, se mete la hipocresía, se meten los fariseos, se mete la levadura. Se meten los maestros de la ley, los escribas. Se mete el mundo adentro de la iglesia. Hoy en día vemos iglesias que se llaman iglesias de sana doctrina y meten en las iglesias el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, el Día de Reyes, fiestas patrias, el Día Santo de uno, el Día del Pastor, el Día del cumpleaños de uno. Meten todo a la iglesia, ya no son iglesias de sana doctrina. Hoy vemos iglesias que se dicen llamar de sana doctrina, donde festejan al pastor y lo festejan adentro de la iglesia. Al pastor le gusta que la gente lo festeje, que la gente lo idolatre, que la gente lo alabe. Eso es lo que le gusta hoy a la gente, que los alaben. Hoy vemos pastores, hoy vemos líderes de iglesias diciendo que Cristo no es Dios, incluso diciendo yo soy el Cristo. Pastores que no tienen el Espíritu Santo de Dios, pastores a los que les hablan doctrinas de demonios, porque no es el Espíritu Santo de Dios el que les habla, son doctrinas de demonios que les hablan. Vemos pastores que en cada predicación piden dinero, roban al pueblo, roban a la gente ingenua, a la gente que no conoce la Biblia, a la gente que no lee, le roban. Porque hay gente, inclusive hermanos, inclusive religiosos, inclusive evangélicos, entran al YouTube, entran al Facebook y miran esas predicaciones. Y muchas veces esas predicaciones hablan de la Biblia, hablan exactito de la Biblia. Hablan bonito, hablan con palabras que cautivan, hablan con palabras que entran en nuestro corazón, pero muchas veces son palabras fingidas, no hay amor, no está Dios en el corazón de esas personas. Esas personas, esos pastores, esos predicadores, ponen en cada predicación que done a la cuenta de este banco, que donen a este PayPal, que donen a ese número. Y mucha gente cae en la trampa, cae en el robo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda en el mundo, anda pecando, robó, mató. Hizo una transacción de la que Dios no se agrada. Que porque el pastor habló con palabras bonitas, habló con palabras fingidas. Ellos creen que van a ser salvos por dar ese dinero. La salvación no se obtiene por dar dinero. La salvación se obtiene por obedecer a Dios. La salvación se obtiene por tener a Cristo en nuestro corazón, por haber confesado a Jesús como nuestro Salvador. El que no conoce la palabra cae en la trampa de esas iglesias, de esos pastores que están robando al pueblo, están robando a la nación. ¿Por qué? Dios no mandó como prioridad que pidieran el diezmo, que pidieran ofrendas. La prioridad de Dios es que lleven el evangelio. La prioridad de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. La prioridad de Dios es de que lleven el evangelio a toda criatura. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si beberan cosa mortífera, no les hará daño. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. La prioridad de Dios es llevar el evangelio. Esa doctrina de pedir dinero, de tener templos grandes, llenos de gente, de multitud, y exigirles dinero, y pedirles que para un templo, que para el otro templo, que den, que ofrenden para los templos. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Dios no ordenó que se hicieran templos. Dios no ordenó que se fuera al mundo, a abrir iglesias grandes, a abrir megatemplos, a tenerlos llenos y que ninguna de esas gentes fueran salvas.
porque no les predican la palabra con la verdad. Se les predican a medias, la mitad, lo que la gente quiere oír, para tenerlos sentados, para que no se les vayan, para que dejen sus diezmos, las ofrendas, doctrinas falsas, doctrinas de Satanás, para que la gente no se salva, para que la gente no busque a Dios. Mucha gente no va a las iglesias porque lo roban con el diezmo, porque lo roban con las ofrendas. Esto no quiere decir que no debemos dar diezmos. El diezmo se debe de dar, pero se debe de dar voluntariamente y no se debe exigir a las personas, como dicen muchos pastores, porque sacan lo de Malaquías. Malditos sois la nación, porque me habéis robado. Y de ahí se agarran para que la gente piense que está robando a Dios. Antes el diezmo era para los israelitas, para los levitas, porque no alcanzaron heredad. Pero hoy en día los pastores se visten de levitas y se creen el derecho de tener el diezmo y se creen el derecho con exigir a las personas, a sus siervos, a los discípulos, a las ovejas, decirles: malditos sois porque la nación entera me ha robado. Se creen levitas. El diezmo sí hay que darlo, pero hay que decirles la verdad. Si obedeces a Dios, si obedeces sus mandamientos, estatutos, decretos, si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes amor hacia Dios, si amas a Dios, si amas a tu prójimo, si obedeces a Dios y das el diezmo, Dios te va a bendecir. Pero aunque des el diezmo, si desobedeces a Dios, aunque des todo tu dinero, aunque vendas tu casa, aunque vendas tus carros, tus propiedades, de nada te va a servir diezmar, de nada te va a servir ofrendar, porque Dios no va a estar contigo, porque no vas a ser bendecido por Dios. Eso es lo que no dicen los pastores, lo que no dicen muchas iglesias. Tienen engañada a la gente. Son iglesias de prosperidad, son iglesias de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque se basan en lo que Dios no dijo. Dios dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo: id y abrir iglesias, megatemplos, y estafa a la gente, pide dinero a la gente, exige el diezmo, exige las ofrendas. Hay muchos pastores que se enriquecen. ¿Por qué? Porque tienen engañada a la gente. No abren megatemplos. El dinero lo guardan para ellos. Compran casas como propiedades, compran carros como propiedades. Se enriquecen ellos. Y a la gente no la ayudan, no reparten el diezmo, no reparten las ofrendas. Lo guardan para ellos mismos. Hoy hablo esta palabra. El tema de hoy se llama desenmascarando las falsas doctrinas. Y no me importa que muera, y no me importa que me echen a la cárcel, y no me importa que manden a matarme. Mientras muera por Cristo, bendito seas Dios que estás conmigo. No importa morir. Si muere uno por Cristo, bendito sea Señor. Estaremos con Dios 1000 años reinando en el paraíso. Vamos a ver estas falsas doctrinas. Hoy le tocó al MMM, con mayúsculas, Movimiento Mundial Misionero. Cuando empecé a leer las predicaciones del pastor Eugenio Macías, bueno, no es pastor porque se ponen reverendos, se elogian con nombramientos que ellos se ponen, porque para Dios somos siervos o discípulos. Yo soy siervo de Dios o esclavo de Dios, pero muchos somos discípulos porque creímos en la palabra de Dios, creímos en Cristo. Cuando vi estas predicaciones del Movimiento Mundial Misionero y empecé a ver las predicaciones del pastor Eugenio Macías Carbacho, hablan bonito, hablan lo de la Biblia, exactito lo de la Biblia, parecen que son iglesias de sana doctrina, pero lo que no me convenció, que predican y en cada predicación ponen la cuenta bancaria, ponen los datos del banco, ponen los datos de PayPal, para que les ofrenden, para que les den los diezmos. Y allí cae mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Caen católicos. Mucha de esa gente se conmueve. Creen que por dar un diezmo, que por dar una ofrenda ya son salvos, que Dios está con ellos, que Dios ya les perdonó el pecado. Hay muchos pastores asalariados que no dan la vida por sus ovejas, que no les importa una oveja, que no les importa un obrero que se les salga de la iglesia, un obrero que se enferme,
Mucho menos les interesa otra persona que no sea de su redil, que no sea de su rebaño. Muchas veces ni los toman en cuenta. Muchas veces esos predicadores, esos pastores, ponen hasta su teléfono, el WhatsApp, para que les escriba a uno. Pero mientras les diga a uno, pastor, te voy a dar una ofrenda, pastor, te voy a dar un diezmo, le contestan a uno inmediatamente. Pero cuando uno pide oración para una persona que está endemoniada, para un pariente de uno que está endemoniado, ya no contestan, se hacen de la vista gorda, ya no miran los mensajes y no contestan. Pero cuando les habla uno de dinero, que les va a dar una ofrenda, inmediatamente contestan. Ponen hasta la cara del pastor, ponen hasta el icono del pastor. Sí, yo soy este pastor, para que les manden dinero, para que les manden la ofrenda. Y no importa la cantidad que les mande uno, si son $100, si son $1,000, si son $10,000. Cuando les pide una oración por un endemoniado, ya no le contestan, lo dejan a uno en visto. Y se hacen como que no leyeron, se hacen de la vista gorda. No les importan las ovejas externas, no les importan las gentes que no son de su rebaño, pero sí les importa robar a las gentes, robar al pueblo, trasquilar a las ovejas, dejarlas sin nada y mentirles, decirles, Dios te va a prosperar, vas a ser bendecido porque diste dinero, vas a ser bendecido porque ofrendaste, diste $1,000 y Dios te lo va a multiplicar 10 veces. Dios te va a bendecir, vas a ser bendecido, y eso no es cierto. Dios bendice si Él quiere. Dios bendice cuando lo obedecemos, cuando le tememos, cuando lo amamos, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando lo buscamos, cuando buscamos su rostro, cuando oramos en nuestra casa, oramos en la iglesia, oramos en la calle, oramos en el trabajo, cuando ayudamos al necesitado, al caído, al drogadicto, al menesteroso, al que está en la calle, al que pide limosna. Cuando ayunamos, cuando buscamos el rostro de Dios, entonces sí, cuando le pedimos a Dios, nos dice, heme aquí, aquí estoy. Y muchos pastores, muchas iglesias, mienten, estafan al pueblo, roban al pueblo, aparte desobedecen a Dios, tienen el mundo en la iglesia. Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, Halloween, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de las personas, cumpleaños del pastor, aniversario de la iglesia. Muchos participan en la mesa de los demonios. Y no podemos participar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Dios no quiere que participemos en la mesa de los demonios. Palabra de Dios, no palabra mía. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Muchos buscan al mundo, muchas iglesias buscan al mundo, muchas iglesias se jactan del mundo, se jacta de lo que hace el mundo y también ellos lo hacen. Hacen lo que hace el brujo, lo que hace el hechicero, lo que hace el idólatra, lo que hace el mundano. La iglesia lo hace, imitan al mundo y aman al mundo y lo meten a las iglesias. Dios no se agrada del mundo, Dios no se agrada de las personas que buscan el mundo. Y de esas personas que buscan el mundo, el amor de Dios no está con ellos. Muchos no obedecen a Dios, muchos obedecen al mundo, obedecen a las personas, obedecen a las autoridades, obedecen al amigo, quieren quedar bien con el pastor quiere quedar bien con el hermano. Se jactan del mundo, se jactan del pecado. Muchos prefieren quedar bien con el hombre. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas personas confían más en el hombre que en Dios. Muchas personas confían más en un pastor, confían más en un líder, en un hermano, en una persona, confían más en un político. Ponen su corazón con los políticos, con los gobernadores, con los presidentes,
con los reyes del mundo y a Dios lo desobedecen. Hay muchos pastores que en lugar de llevar la palabra de Dios, se van con los políticos, se hacen amigos del mundo, de los políticos, se hacen amigos del pecador, los halagan y también les gusta que ellos lo halaguen a uno, que la gente lo halague a uno, que la gente lo tenga a uno como Dios, que la gente lo tenga a uno como grande, como si fuera uno Cristo, como si fuera uno Dios. Cuando debemos ser humildes, cuando debemos ser sencillos, cuando al único que debemos adorar es a Dios, a Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús somos salvos. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos salvos. Si no nacimos de nuevo, no somos salvos. Y muchas personas aman más a las autoridades, aman más al hombre, a las personas. A muchos pastores les gusta que los festejen, les gusta que los halaguen, les gusta que los idolatren, les gusta que los alaben, les gusta que los miren como grandes, cuando aquí el único grande es Dios. Nosotros dependemos de Dios. Dios es el que nos da todo. Dios es el que nos da su Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de fuego. Muchos no conocen el Espíritu Santo de Dios. Muchos solo conocen doctrinas de demonios, porque les hablan demonios y creen que les habla Dios, creen que les habla el Espíritu Santo de Dios, pero no es así. El Espíritu Santo de Dios no se equivoca. El Espíritu Santo de Dios no está contra él mismo, no menosprecia a Jesús, no dice Jesús no es Dios. Al contrario, Dios, el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona. Son Dios las tres personas. Lo dijo Cristo en la Biblia. Al que no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Y si nosotros obedecemos a Jesús, y si nosotros obedecemos a Dios, dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo me manifestaré en él. Dios y Jesús y el Espíritu Santo se manifiestan en nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amar a Dios es guardar los mandamientos. Amar a Dios es obedecer a Dios. Si no amamos a Dios, si andamos en el mundo, desobedecemos a Dios, metemos al mundo en las iglesias, día de la madre, día del papá, día del pastor, cumpleaños de uno, cumpleaños del pastor, Navidad, Año Nuevo, paganerías, estamos desobedeciendo a Dios, porque Dios no mandó celebrar nada de esas cosas. Lo único que Dios mandó celebrar son las fiestas solemnes a Jehová, y está en Levíticos en número. El séptimo día también hay que obedecerlo. Muchas personas no lo obedecen. Y muchas de esas leyes que Dios promulgó, y muchas de esas fiestas que Dios mandó celebrar, son estatutos perpetuos para toda la eternidad, generaciones tras generación. Y en las iglesias no las celebran, no las festejan. Festejan paganerías, festejan lo que el brujo festeja, festejan lo que el idólatra festeja, lo que el mundano festeja, lo que le festejan a Molot, lo que le festejan a los demonios, a los ídolos. Eso es lo que festeja la iglesia. Y esta palabra la llevo. No importa que estén contra mí, no importa que el mundo esté contra mí. Mientras Dios esté conmigo, mientras Dios me bendiga, esta palabra la voy a hablar y es palabra de Dios, no es palabra mía. Y no me importa que el mundo me aborrezca, no me importa que el vecino me dé la espalda, no me importa que mi familia me dé la espalda, no me importa que la iglesia me dé la espalda. Mientras Dios esté conmigo, me bendiga, me cuide y me sustente, con eso me doy y alabo a Dios por sus bendiciones. Bendito seas Dios que estás conmigo. Gracias Señor. Va la palabra de Dios.
Segunda de Timoteo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. En este día el coro de niños y adolescentes se ha preparado con un especial por el cumpleaños de nuestro amado Pastor Rodolfo González Cruz. ¿Y cuántos se gozan? ¡Gloria a Dios! Redimido por la sangre del Cordero. Oh, obediente y sumiso a su Señor. De la mano de su amante Salvador. Oh, orando cada día sin cesar. Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. F. Formando con paciencia hombres de fe y valor. Oh, orando cada día por usted, siervo de Dios. Según de Corintios 10. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque Él es Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, Él te ayuda. Siervo de Dios. Isaías 42. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Papá, ¿él es el pastor Rodolfo? Sí, hijo, él es el pastor Rodolfo. ¿Cuántos años tiene? Aquí vamos a ver en este libro. Todo esto me mostró Dios, hermanos. Hermanos, verdaderamente los cristianos somos apolíticos, no tenemos por qué andar en esas redes de política, hermano. Pero Dios conoce todo, hermano. Y por amor a mis hermanos yo les voy a testificar esto que me dio Dios ese día, que el Señor me mostró. Y Dios vino y me llevó a Carondelet y me mostró. Hermana, no hable nada de política, mejor. ¿Ya? Estamos saliendo por las redes y eso es como el Señor te lo ha dado a ti, para ti, eso guárdatelo para ti.
tenemos una carta del señor Manuel Becerra Vilches, candidato a la alcaldía provincial por Fuerza Popular. Y él también se dirige a nuestro amado Pastor Rodolfo, presidente del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Le felicita a nombre de su partido Fuerza Popular, felicitarlo por la labor evangelizadora de provisión social y también que dignamente representa en tiempos en que necesitamos, dice el candidato, enseñar las Sagradas Escrituras, y también él se compromete a seguir apoyando y ser un aliado más en la tarea de inculcar valores morales. Jeremías 17. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y Dios se ha agradado de él, que le conceda ese cargo y responsabilidad. Conozco que es un hombre de buen proceder, y espero que si así es, que Dios lo bendiga. Iglesias evangélicas apoyarán la candidatura de Keiko Fujimori. A través de un comunicado a la nación, los principales pastores evangélicos de nuestro país hicieron público... Isaías 9. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Manifestaron que optan por la alternativa que en consenso han calificado como la más viable para nuestro país. Según refirieron, las disculpas públicas de Keiko Fujimori son suficientes para que ellos, como cristianos, perdonen los errores de la candidata y miren hacia el futuro con esperanza. En ese sentido, se solidarizaron con Keiko Fujimori por ser víctima de ataques, acusada por delitos en los que ella no tuvo ninguna responsabilidad. Otorgar la medalla Chavín al reverendo Rodolfo González Cruz. Reverendo Rodolfo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A un hombre bueno, un hombre de bien, representante de Dios aquí en nuestro pueblo. ¡Gloria a Dios! De este tipo, que ojalá que Dios te ayude como cristiana que tú eres. Yo creo que tú eres cristiana, hemos hablado, que seas católica, para mí eso no es problema. Yo creo que la Iglesia de Cristo es una sola, las tenemos dentro de los que son fieles cristianos en el catolicismo, como tenemos dentro de la Iglesia evangélica diablos, pastores, ministros, como hay sacerdotes diablos también. Todo eso se van para el infierno, pero el que sea bueno delante de Dios. Digo bueno porque Cristo dijo, no hay ni uno bueno, ¿no? Pero bueno cuando uno hace la voluntad de Dios. Esos que sean hacedores de la voluntad de Dios, sea de la religión que sea, son de la Iglesia de Cristo y son nuestros hermanos. Y yo lo veo, un sacerdote, una monja, para mí es mi hermana. Y la miro. 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A Dios le gusta que sus criaturas le honren a Él, le exalten a Él, le alaben a Él. A Dios no le gusta que tú honres y exaltes a hombres. Hay hombres y mujeres que tienen ciertos méritos dentro de la sociedad. Los reconocemos, pero hay que tener cuidado de no llevar nunca a nadie a una exaltación tal que tú contribuyas a la destrucción de esa persona. Muchos hombres llamados ministros de Dios han caído y se han reventado porque muchas personas lo han levantado tanto, lo han elogiado tanto y le han dicho tantas veces tantas cosas grandes, que lo han magnificado tanto, que el demonio le dijo, es verdad, tú sí eres tremendo, no hay otro pastor como tú, Rodolfo González, no hay otro predicador como tú, Rodolfo González. El día que eso me pase a mí, me reviento como a otro cualquiera. Y cuando alguien me dice por ahí alguna de esas frases, que no faltan varios
que vengan con palabras de exaltación, de elogio, exaltándolo tanto aún que a mí me da un asco que me causa náusea. Cuando alguien se pone a elogiarme, como usted predica, qué lindo predica, que esto, que lo otro, me causa náusea, me causa asco. Yo quiero que ustedes alaben a Dios, le den la gloria a Dios. Aleluya, exalten a Dios. Ese día que llegó, bendito ese día que arribó, pero estaba plagado en... Isaías 42. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Perú te agradece mi Señor, Perú se humilla delante de ti. Ahora el mundo escucha de su voz, tu palabra pura que hace estremecer. Yo soy un verdadero sacerdote también. Si usted no lo sabía, yo soy sacerdote. Yo soy obispo también. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Gloria al nombre de Jesucristo. Y soy pastor también. Soy ministro de Dios. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso, amigo? Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridades tremendas por lo que Él vino y realizó acá en la tierra. El plan de redención para todo hombre y mujer que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pastores, Dios les va a demandar desde hoy. Desde hoy. Dios le va a demandar a esos pastores que están colados. Están por los diezmos. Están por las ofrendas. Tienen esto como un negocio. Esto no es un negocio. Esto no es para volvernos ricos. Esto no es para adquirir casa, para adquirir carros de lujo. ¡Santo! Ser sincero, hermano. ¿Sabe cuánto entró de ofrenda el primer día? Que habían 35,000 personas acá. Algunos dicen, si cada uno da un sol, entra 35,000 soles. Si cada uno da 50 céntimos, entra 17,000. El alquiler del estadio costaba $4,500, creo.
por día, por 6 días. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Algunos saben. Primera Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendiga y que Dios bendiga mucho a nuestra pastora en esta hora. Les recordamos nuevamente que estamos en un culto especial por el Día de las Madres. Así que mi madre me está viendo, y para todas las madres, cuando era niño, mi madre me trataba como un niño. Hay amores que duran un momento, pero luego se va. Canto en el alma, solamente dolor. Mas yo tengo un amor que no entiende de tiempo, que se sabe entregar sin pedir. 1 Corintios 10. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Abrazo de los hijos, los buenos deseos de todos los hijos, porque son buenos padres. Gloria al Señor para todos los padres, amigos y consejeros de cada uno de sus hijos. A un amigo especial yo canto en su día, el que me aconsejó en los caminos de Dios, a mi Padre querido que tanto amo yo. Gloria al Señor y a nuestro Padre, el Dios celestial, el Dios de los cielos, a Él sea toda la gloria. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Oiga, todo el día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras fueron mi inspiración. El pastor de la iglesia con lo que resta de al papá de la iglesia.